Todos me conocéis. Soy Santiago, hijo del pescador Zebedeo y María Salomé. Aquí, en la ciudad que lleva mi nombre, me vienen a visitar desde hace más de 1000 años devotos de toda la cristiandad. Aquí, en los confines occidentales, la iglesia que construyeron para mi honra es, junto con Roma y Jerusalén, como el tercer vértice de un triángulo de peregrinación, a donde acuden por los más variados caminos y por diversos motivos gentes de toda condición. Nunca dejaron de venir a visitarme, y en aquellos años en que el día de mi festividad, el 25 de julio, coincide en domingo, el número de peregrinos es mucho mayor. En esos años, los conocidos como años santos o jubilares, las celebraciones se multiplican y en ciudades como Compostela se pueden oír 1000 lenguas de gentes llegadas de los puntos más extremos del mundo. Cada visitante elige su camino y su modo de hacerlo. Hay caminos que se mantienen en uso desde hace siglos. Otros permanecen casi desaparecidos e incluso abandonados. Pero son caminos por los que pasaron en otros tiempos muchos de mis devotos. Los reyes siempre protegieron a los peregrinos a Compostela, porque sabían bien de los peligros a que estaban expuestos los caminantes. Conozco muchas malas acciones cometidas contra esas gentes que se encontraban indefensas frente a timos, asaltos y robos. De todo ello estaban advertidos los miles de viajeros que transitaban por la ruta más utilizada, el Camino de Santiago por excelencia, y que ponía en comunicación Compostela con las tierras del norte y con el resto de Europa. Era el camino preferido por las gentes que recorrían a pie muchas leguas para llegar hasta mí. Pero hoy voy a contaros cosas de otro camino, un viejo camino que aprovechaba muchos tramos de antiguas vías romanas y que seguían los gallegos del norte y muchos europeos de más allá del mar. Unos le llaman Camino Real, por ser un camino ancho, que incluso tenía tramos empedrados. Otros, Camino de Poulo, por ser este lugar una parada obligada. También hay quien le da el nombre de Camino de Faro, porque partía de la ciudad que conserva el viejo faro romano o Torre de Hércules. Pero sin embargo, el nombre más utilizado es el de Camino Inglés, ya que por él vinieron muchos cristianos de las Islas Británicas, que luego de hacer la travesía por mar, continuaban la ruta por tierra como peregrinos a Compostela. Como todos los caminos, no es exclusivo para peregrinos, pues lo que hace que un camino sea de peregrinación es la intención del caminante. Por eso mismo tampoco es un camino único, ya que los viajeros podían escoger ligeras variantes según sus propios gustos. Estamos aquí en el medio de Galicia. Encontramos algunas secciones del camino que sí, que son un poco difíciles, otras que son bastante aceptables, y sobre todo la hospitalidad de los gallegos y de todas las personas que nos encontramos por el camino. Y también tratamos de recrear y de hacer vínculos de la confraternidad de Santiago con una confraternidad en Inglaterra, y recrear, como dije anteriormente, el paso de los ingleses en el peregrinaje hacia Santiago. Con las modernas comunicaciones y el trazado de las nuevas vías, este camino perdió mucha de su importancia. Hoy muy pocos pasan por él para venir a visitarme, pero las gentes que viven a su pie recuerdan muy bien por dónde pasa esta ruta. Recuerdo que estos caminos estaban encajonados entre dos muros en muchos sitios.
lo cual hizo que desaparecieran en alguna finca. Y bueno, ahora está, como se puede ver en estos momentos, que se parece muy poco a lo que era antiguamente. Uno de los puntos de inicio de este camino era el puerto de La Coruña, a donde llegaban, sobre todo durante los siglos de la Edad Media, barcos procedentes de los puertos del sur de Inglaterra con miles de peregrinos que venían a Compostela y se reembarcaban de nuevo al cabo de 7 o 10 días. La canción popular les deseaba una buena travesía. Santiago de Compostela os lleve a vuestra tierra. Santiago, buen varón, os dé buen perdón. Buen tiempo, buena vida, buen viento, buena travesía. Dad a estos que son, con una blanca, vuestra cortesía. La mayoría era gente modesta, pobre, que arriesgaba su vida en las duras travesías del Atlántico. En la ciudad de la Torre de Hércules hay una iglesia dedicada a mi memoria. Es un buen punto de partida para iniciar la marcha a Compostela. Los primeros kilómetros discurren por donde iba una antigua calzada romana y es hoy uno de los ejes de articulación de la ciudad. Puerta Real, Cantones, Plaza de Orense, Cuatro Caminos. Aquellos viejos caminos están convertidos en amplias calles con altas edificaciones, pero aún se conservan en algunos puntos restos del pasado. Había quien prefería subir por los altos de Eirís, mientras que otros hacían la ruta que va más allá, paralela al mar, hasta llegar al Burgo. En los pórticos de las casas del Portazgo se cobraban las tasas y derechos bajo la jurisdicción del concejo coruñés. En la ribera próxima quedan restos de un molino de Marés, en Acea de Mar, ahora rehabilitado, que aprovechaba la fuerza de las mareas para mover sus muelas en la molienda de cereal. Durante la Edad Media construyeron una iglesia para honrar mi memoria en las proximidades de la ría del Burgo. A través de un puente, hoy restaurado, cruzaban la ría los caminantes y que fue escenario de algún conflicto bélico en el siglo XIX. Algunos barcos que traían peregrinos preferían desembarcarlos en ese punto a fin de ahorrarles el camino desde el puerto de la ciudad. Los viajeros que no eligieran seguir la ruta más próxima a la costa caminaban desde Eirís al Burgo, pasando por la ladera del Monte Mero. En sus proximidades tuvo lugar la célebre Batalla de Elviña en 1809. Allí lucharon las fuerzas inglesas y francesas en el contexto general de la Guerra de la Independencia. A partir del Burgo, seguían por Almeiras, con buenas vistas sobre la ría del Burgo, con iglesia y pazo perteneciente al marqués de Almeiras, noble del siglo XVIII, al que recuerda un monolito emplazado al borde del camino, para alcanzar luego la altura de Almedro. Aún quedan por allí restos de un castro celta y de un antiguo puente sobre el río Baliñas. Entra luego en Sigras, sorteando pazos, oratorios e iglesia de mi advocación, y donde en el siglo XVII había un hospital para peregrinos. Para continuar viaje es posible elegir ruta. Una va por los lugares de Arrocha, Drozo, Anceis, Gosende, Calle, Bailía y desciende a Puentes Arandones. En Anceis se encuentra un conjunto histórico-artístico de relevancia, con pazos como el de Drozo del siglo XVI, destacando a la par de él una bien labrada fuente de San Antonio.
El Pazo do Conde del siglo XVII, con hermoso patio y capilla, y delante un sencillo crucero donde predominan las construcciones tradicionales de carácter rural. Ya por tierras de Carral, desciende el camino por Alameira, que cuenta con una pequeña área de descanso dentro de un recinto amurallado, con cobertizo, mesas y fuente. Es de destacar por toda esta zona el pan de Carral, uno de los productos gastronómicos por excelencia del municipio y cuya elaboración el peregrino puede descubrir al borde mismo del camino. Muy pronto llega a Sergude, que conserva cerca la iglesia de San Julián, con capitel románico y un antiguo modillón. Camino por aquí de peregrinos ilustres como Fray Martín Sarmiento, George Barrau o Cosme de Médicis. No lejos queda Cañás, con fuente medicinal ferruginosa de alto poder curativo, y de inmediato, al final del descenso, Sarandones. En esta localidad, el caminante hará un alto frente a la casa con escudos e inscripción en recuerdo del descanso que el rey Felipe II se tomó en su viaje de 1554. Los nombres de esos lugares acreditan por donde pasaba la vieja ruta. Pero también había camino real, aunque desviándose del inglés, por Venta de Esperón a Carral, para ascender luego el Valle de Barcia. Aquí, una de las más ilustres viajeras que por este camino pasaron, doña Mariana de Neoburgo, esposa del rey Carlos II, descansó en 1690 en un pazo al que concedió como recuerdo de su estancia el derecho de asilo. Otro ilustre viajero, el fraile benedictino Fray Martín Sarmiento, en 1745, tuvo frases de elogio para la hermosura de estas tierras, donde los fértiles valles se combinan hoy con la recuperación del patrimonio etnográfico como el conjunto de molinos de Costa da Egua. Llegando al Mesón do Vento, el camino alcanza su máxima altitud, sobrepasando los 400 metros. Por aquí tenía parada la famosa carrilana, o transporte tirado por caballos que hacía el trayecto de La Coruña a Santiago antes de los servicios de autocares. Estamos en el punto kilométrico donde se unen los caminos que vienen de A Coruña y de Ferrol y Neda, siguiendo en un solo camino hasta Bruma, que está desde este punto más o menos a 2 kilómetros, en dirección a Ordes, Poulo, Sigüeiro y Santiago de Compostela. Así llega el caminante a Hospital de Bruma, donde se juntan los peregrinos procedentes de A Coruña con los que iniciaban su andadura en otros puertos, como Ferrol, Neda o Pontedeume. Atravesando antiguos dominios de los monasterios de Caaveiro, Monfero o Sobrado, así como de los condes de Andrade, constructores, según la tradición, de 7 iglesias, 7 monasterios, 7 puentes y 7 hospitales. El recuerdo de las revueltas de los irmandiños, capitaneados por Roixordo, también va asociado a esas hermosas tierras regadas por los ríos, Jubia, Velelle, Eume, Mendo y Mandeo. Desde el puerto de Curuxieiras en Ferrol, ubicado en el mismo lugar que ocupaba el puerto medieval, cuyo origen se remonta al siglo XI, los peregrinos seguirán el paseo de la Marina, pasando ante la concatedral de San Julián del siglo XVIII. Por allí cerca existía un hospital de caridad para auxilio de los enfermos, hoy transformado en el Centro Cultural Torrente Ballester. El camino continúa por el barrio de Caranza, en dirección a Narón, pasando por el monasterio de San Martín de Xubia, fundado a finales del siglo VIII y reconstruido en el siglo XII, de bella factura, sobre todo en sus 3 ábsides, con decoración en sus cornisas a base de monstruos, asnos y otras representaciones profanas. Salva luego la ría por un puente próximo a los molinos de Xubia para entrar en Neda,
justo frente al albergue construido en una zona ajardinada del paseo marítimo. Si el caminante prosigue su andadura o desea iniciar en este punto la ruta, se asomará al antiguo hospital del Sancti Spiritus que allí existía en el siglo XV, en la actualidad rehabilitado albergando las dependencias de la casa consistorial con torre de reloj adosada. Neda es, juntamente con Ferrol, Pontedeume, Betanzos, una de las villas medievales que había en el camino, ya desde muy antiguo, y además tenía puerto, un pequeño puerto donde se podría, con las embarcaciones de aquel momento, llegar sin problema, y efectivamente tiene unas características muy especiales porque está en el fondo de la ría, en un lugar muy protegido, y a veces es posible que el peregrino, en vez de desembarcar en Ferrol directamente, se protegiera de las tempestades de otros lugares y ahorrara también unos 5, 6, 7 kilómetros de camino rodeando la ría y desembarcara directamente en el puerto de Neda, hiciera día o noche o comida, lo que fuera, y luego arrancara en dirección a Pontedeume, Betanzos, Santiago. Esto es muy interesante porque efectivamente aquí había hospital de peregrinos, aquí había una infraestructura mínima que permitía al peregrino tener una cierta protección y una cierta comodidad dentro de las características de esfuerzo y de dedicación que el camino requería, claro. Siguiendo por la calle real de casas con voladizos, dejará el caminante atrás Neda para entrar en Fene, municipio básicamente industrial que servirá de tránsito hacia Cabañas, al que se llega por San Martín do Porto, de bella portada barroca. Allí, en pleno estuario del río Eume, el peregrino puede descansar en la playa de la Magdalena, donde un exuberante pinar cobija sus pasos a orillas de esa abrigada playa, antes de continuar por el paseo marítimo, cruzar el puente y entrar en Pontedeume. Por allí, en medio del viejo puente, mandado construir por Fernán Pérez de Andrade en 1380, que tenía 79 arcos y 600 metros de longitud, existía una capilla y hospital para atenderlos con 12 camas. No dejará pasar por alto el caminante en Pontedeume la torre del homenaje del castillo de los Andrade, la casa natal del arzobispo Rajoy, ni la iglesia de Santiago, dedicada en mi honra, con bella fachada e interior, enmarcada dentro de un lienzo de las primitivas murallas de la villa. Dejando atrás la villa de Pontedeume y a lo largo de una pronunciada subida, puede el peregrino alcanzar la cima del Monte Breamo, coronado por la hermosa pero sobria iglesia románica de San Miguel, de finales del siglo XII, con planta cruciforme y 3 esbeltos ábsides. Se trata de una especie de templo-fortaleza, posiblemente perteneciente a la Orden de los Templarios. El camino llanea sufriendo ligeras modificaciones por efecto de la construcción de nuevos viales y zonas de ocio de una urbanización, antes de descender por Ponte Baixoi hacia Miño, localidad donde el caminante dispone de albergue para pernoctar justo al lado de una de las más codiciadas playas de Galicia. Miño representa el inicio de la segunda etapa de peregrinación a través del ramal de Ferrol. Deja el caminante esta localidad por la calle Real y después de salvar la vía férrea por puente peatonal, enseguida alcanza a Ponte do Porco, un puente ojival del siglo XIV en el estuario del río Lambre, también construido por el señor de Andrade y llamado así por la cabeza de jabalí que conserva en el lateral que mira al mar. Entra por aquí el camino en tierras de Paderne, para pasar luego entre el Pazo de Montecelo y la iglesia de San Pantaleón das Viñas, que conserva portada románica con arquivoltas de medio punto sobre 2 pares de columnas. Una vez alcanzado Souto, el camino discurre por una planicie antes de descender en dirección a Betanzos.
trayecto que ofrece una de las mejores panorámicas sobre la ría y sus marismas, y con posibilidad de hacer acopio de agua en fuentes como la de Gas, o disfrutar de buenas vistas del pueblo desde la iglesia de San Paio, precisamente la primera de las 3 iglesias a esta advocación que se encontrará a lo largo del camino inglés. El itinerario lleva al peregrino hasta el santuario de Nuestra Señora de los Remedios y cruza el río Mandeo para introducirse por el Arco da Ponte Bella, una de las puertas de la antigua muralla medieval. Una vez en Betanzos, no escatimará esfuerzos el caminante en visitar iglesias como la de San Francisco, gótica, que conserva el célebre sepulcro de Fernán Pérez de Andrade del siglo XIV. La de Santa María de Azogue, de la misma época, y la de Santiago, con imagen ecuestre del santo en portada y uno de los mejores retablos del Renacimiento gallego. Betanzos es una capital muy importante de cara al Camino de Santiago. Aquí llegaban gentes de 3 caminos, los que venían de Ribadeo, las que venían de Ferrol y las que venían de Sada. Aquí quedó constancia en la ciudad, en las iglesias tenemos muchas imágenes de peregrinos, pero también en los hospitales, el Hospital de San Cristóbal, el de San Bartolomé, el de la Anunciata. Este de la Anunciata, que era de época de Carlos V, aún se conserva. Y también se conserva el Hospital de San Antonio, aunque ya no funcione como tal. Precisamente en el Hospital de San Antonio tenemos la anécdota, ya clásica, de que en 1738 llegó una familia de Lucerna, de peregrinos. Él venía muy enfermo, murió inmediatamente en noviembre. Ella aún duró hasta febrero de 1739, pero venía embarazada, murió también. Pero una vez muerta, se logró salvar a su hijo durante unas horas. Sería en Galicia el primer caso de parto post-mortem. Quedó aquel niño, un niño huérfano, claro, que fue adoptado por una familia de la localidad. Y si dispone de algún tiempo, recrearse en el Pasatiempo, parque enciclopédico, justo a las afueras de la ciudad, construido por los hermanos García Naveira, grandes benefactores del pueblo a su regreso de la emigración. Dejando atrás el casco antiguo de la ciudad brigantina, la ruta desciende hacia el río Mendo, que el caminante cruzará por el antiguo puente de Ascascas, en dirección a Ocoto y Xianrozo, ya a las puertas del municipio de Abegondo. Puente hay también en Limiñón, para seguir por Cos, avanzar ante la iglesia de Santiago de Meangos y continuar hacia el puente e iglesia de Presedo. No lejos queda ya Vilacova, donde la vieja y abandonada ermita de San Paio anticipa la proximidad de una fuente de abundante caudal y a corta distancia la iglesia de Santo Tomé de Vilacova, con capilla adosada en su frente para oratorio, a donde fue trasladada la imagen de San Paio, la segunda ya en este itinerario. Desde Vilacova el camino inglés asciende casi permanentemente por tierras de Abegondo, hasta alcanzar la zona de Astravesas. Pero en ese tramo, el caminante pasará por Bizoño, donde un área recreativa supone un buen lugar para tomar descanso, dotada de mesas, bancos, barbacoas y rodeada de un frondoso robledal. A partir de aquí, el camino continúa combinando pistas asfaltadas con caminos de tierra. Este último trayecto culmina en la confluencia con el ramal que viene desde A Coruña, a través del vecino municipio de Carral. En Hospital de Bruma, el peregrino dispone de albergue,
rehabilitado al borde de un pequeño riachuelo y muy acorde con el medio rural en que se ubica. Llevamos ahora mismo, esta es nuestra cuarta etapa, haciendo el camino inglés. Cada año hacemos un camino diferente. Este año hemos decidido hacer este y de momento, pues, hombre, la etapa de hoy ha sido bastante dura. El primer día hicimos Ferrol-Neda, el segundo día hicimos Neda-Miño, Miño-Betanzos. Fue una etapa corta para no hacer esta cuarta muy larga, ya que esta cuarta pues tiene unas subidas bastante duras. De momento el tiempo nos está acompañando y bueno, pues a pesar de que hay albergues, pues notamos de que puede que esté falto de servicios en algún punto, pero dentro de lo que cabe está muy bien, la gente es muy amable y nos ayuda mucho, ¿no? Esta mañana una señora nos ha ofrecido agua, nos invitaba a un bocadillo de queso y todo muy bien, ¿no? Allí existió ya otro antiguo hospital, del que recibe su nombre la localidad, muy próximo a la pequeña capilla que aún se conserva y que atrae las miradas de cuantos caminantes se aventuran por este trayecto, para entrar en Ordes, al pie del vetusto crucero de Cabeza de Lobo, ya en la parroquia de Ardenil. El camino se hace asfalto en un largo trecho, con escasos desvíos entre fincas de labor para acercarse a Buscás, pasando ante la iglesia parroquial dedicada a San Payo, tercero y último de los que en esta ruta encontrará el caminante. Y tampoco le pasará desapercibido, pues su imagen labrada en piedra policromada mira directamente desde una hornacina en la cabecera de la iglesia, con los símbolos de su martirio bien patentes. Seguirá el caminante sobre asfaltos hasta llegar a Poulo, localidad que siglos atrás debió de tener importancia, hasta el punto de dar nombre a esta ruta de peregrinación, conocida en tiempos como Camino de Poulo. El viaje de Felipe II fue el que dejó un mayor significado entre todos los viajes regios, conservándose de igual modo que Salandones, en una casa de Poulo, escudo e inscripción conmemorativa en el dintel de su puerta. El camino inglés por Ordes es un camino privilegiado, un camino excepcional. Se encuentra dentro de unas zonas que, por suerte para nosotros, va todo por el antiguo camino. No hay nada apenas de asfalto. Y nos podemos encontrar con iglesias como la de San Payo de Buscás, de la parte alta del medievo. Y como dije antes, va por el camino antiguo, está todo recuperado y sobre todo mantiene unos paisajes preciosos, unos paisajes que creo, como este municipio, no se pueden encontrar. Hasta no hace mucho tiempo por Poulo cruzaba el ganado que sus habitantes juntaban para llevarlo a la feria de Santiago. Tanto en Poulo como por la inmediata parroquia de Pereira, el camino conserva aún tramos de tierra y algún pequeño río que antaño debía de ser vadeado. Siempre el caminante seguirá acompañado por el verdor de los prados, al ser una comarca rural eminentemente ganadera. Atrás irá quedando el municipio de Ordes, para adentrarse en el de Oroso, cuyo núcleo poblacional más importante es Sigüeiro, capital municipal, a la que se llega entre su polígono industrial y el pequeño río que serpentea a lo largo de un cuidado parque con áreas de descanso incluidas. El camino inglés a su paso por el municipio de Oroso entra por la Baixoia. Es un camino que discurre por este municipio más o menos unos 9 kilómetros de recorrido. Interesante en lo que respecta al paisaje, la geografía y los lugares que podemos visitar, porque invitaría a los visitantes y peregrinos que acudieran por el municipio de Oroso que se detuvieran y participaran un poco de estas bellezas que pueden encontrar en nuestro municipio. Así
y tienen muy cerca de lo que es el núcleo de Sigüeiro la iglesia de Agándara. Tienen el paseo de Carboeiro, que además es la entrada del camino dentro del núcleo de Sigüeiro. De hecho, el municipio de Oroso es el municipio de los 6 ríos. Estamos rodeados de 6 ríos que son de una gran belleza para el visitante y cada uno tiene sus particularidades para poder acudir a visitarlo. Pasa el camino en torno a la casa consistorial, para cruzar luego sobre el puente del río Tambre, otro de los construidos por el señor de Asmariñas, para girar luego hacia Barciela y su renovada iglesia, que luego de pasar a su pie comienza un largo trecho por pistas de tierra bien acondicionadas entre zonas de monte. No queda mucho ya para Axionna, pero antes el caminante no pasará sin detenerse en el área recreativa de Agualada, presidida por un sencillo crucero de pedestal escalonado, y admirar la hermosa iglesia de la localidad, posiblemente uno de los mejores ejemplares que se encontrará en este camino, por su fachada con zoomorfos, sus ábsides y la multitud de inscripciones que ofrece en sus paredes. A la Axionna acudía en otro tiempo una representación del Cabildo santiagués a recibir a la comitiva que venía a hacer la ofrenda del Reino de Galicia. Los regidores de la ciudad esperaban al cortejo en la venta del porrón. Los pies de los peregrinos van cansados. Una antigua cantiga popular decía: Quien quiera ser peregrino, peregrino de Santiago, precisa de los zapatos hermosos de los peregrinos que Santiago tenía cuando a Galicia iba. Pasada la capilla de San Caetano, el viaje toca a su fin. Muchos admirarán la magnificencia de la catedral. Cada cual se fijará en un detalle. Pero todos se felicitarán de ese final de la andadura.